quema de Judas. Fabricantes de jabón. Creatividad y ciencia. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. Cada año, durante las celebraciones del Sábado de Gloria, en nuestro país se acostumbra a la quema de Judas, muñecos que representan al mal, el pecado y la traición. Este año, en la colonia La Merced de la Ciudad de México, las familias realizaron la tradicional quema de Judas. En algunos casos, como es el de la familia Linares, se trata de una costumbre que ya tiene 300 años de antigüedad. La quema de Judas significa, bueno, para mí creo que en sí es una tradición la quema de Judas. En mi familia se hace 300 años y yo soy la sexta generación. Mi abuelito se llamaba Pedro Linares, que fue el que creó los alebrijes. Mi bisabuelito se dedicaba a hacer piñatas. Después de que cayó en coma, él empezó a imaginar los alebrijes, todo eso. Y él, después de que despertó, se lo contó a mi abuelito. Y ya mi abuelito se lo fue pasando en generación. A mi tío, luego a mi otro tío, y luego a mi hermano y luego a mí. Bueno, mi hermano y yo. Judas es un muñeco o personaje según tu imaginación, lo que tú quieras hacer. En primera, los materiales que debes tener es cartón engrudo que se hace con harina de trigo y agua. Y de ahí en fuera, pues vas creando tu molde con carrizo, el alambre y todo eso. Al último que tengas tu molde, las manos y todo eso, lo puedes ir forrando. A mi familia le ayudo a pintar para darle el fondeo. Por decirlo, a la calavera le debes de pintar primero todo en blanco. Y luego al final ya, si quieres tú detallarlo con color, con pintura de otro color y eso. Lo más típico aquí es el diablo y las calaveras. Aquí para la quema de Judas empieza desde las 6 o 7. Más o menos depende cómo estén trabajando, si ya terminaron o no. Pasa primero, por decirlo, el de mi abuelito, luego el de mi tío y al último el de mi primo. Las personas que vienen a la quema pues se emocionan mucho, vienen de diferentes países. Es importante seguir las tradiciones porque así no se pierde la cultura. Tú se lo pasas a tus hijos y así tus hijos se los pasan a tus nietos y todo eso. Los vientos auguran tiempos de avance científico. ¿A qué se refieren? Entérate. Niñas y niños mexicanos, preocupados por temas como el cuidado del medio ambiente y la salud, han encontrado en el programa Pauta, Adopta un Talento, el apoyo para desarrollar sus habilidades científicas, así como para buscar soluciones a problemáticas que viven en sus comunidades. Cuando yo era pequeño me gustaba un poco la ciencia. Entonces en la escuela me comentaron sobre este proyecto, este sistema que era de ciencias y dar a desarrollar nuestros proyectos, y desde ahí pues quise entrar. Yo entré a Pauta por medio de mi madrina. Mis papás me preguntaron si quería entrar. Mi proyecto consiste en hacer un calentador de agua a partir de materiales reciclados. Yo elegí un proyecto que es necesariamente sobre el agua, el cuidado del agua, el tratado del agua y la purificación. Al fin de ese proyecto, o lo que me motivaba es que ese proyecto iba a ser en grande. Tiene una productividad muy buena y por eso seguí trabajando. Y bueno, gracias a Pauta pude llevar a cabo mi idea, que consiste en desarrollar un dispositivo de estimulación transcranial por corriente oscilatoria para posiblemente aplicarlo en el Parkinson.
La ciencia, pues el avance tecnológico para mejorar la vida de las personas. Pues de hecho Pauta es una muy buena oportunidad para que los jóvenes que quieran hacer proyectos los desarrollen aquí. Si puedo hacer un cambio con una persona, si puedo ayudar a una persona, habré hecho lo que quiero hacer en mi vida. Ante los problemas de desempleo y falta de oportunidades, muchos jóvenes responden con ideas y emprendiendo sus propias fábricas, empresas y negocios. Un ejemplo de esto lo encontramos en un equipo de chicas y chicos peruanos, quienes se organizaron para emprender un negocio muy higiénico. Esta es una nota de Napa, nuestros socios en Perú. Hola chicos, soy el presidente de la empresa Proligius. Nosotros producimos jabón líquido. Nosotros estamos en el programa de la compañía de Junior Achievement, que busca generar el espíritu emprendedor en los jóvenes, especialmente con nosotros desde el colegio, para ser futuros emprendedores. Nosotros somos 22 alumnos conformados en esta empresa. Al comienzo tuvimos un par de problemas, íbamos a comercializar miel, pero al final no se pudo, así que tuvimos que cambiar el producto y por lo tanto cambiar todas las estrategias de venta, las estrategias de comercialización. Logramos ver otro proyecto que nos traería beneficios, al igual que la miel, y decidimos hacer jabón líquido. En ese momento nosotros estamos haciendo la medición de insumos que Yasari está haciendo con una balanza. En este momento, Roy y Carlos están echando el genagen. El genagen junto con el cloruro de sodio dan la consistencia necesaria al jabón. Nosotros utilizamos agua deshigienizada en vez de agua de caño porque eso nos da la garantía que dure más tiempo y no se descomponga nuestro jabón líquido. Soy Almendra, vicepresidenta de comercialización, y les voy a explicar cómo es el proceso de envasado de nuestro jabón líquido. Primero pasa por Franco y Daniela, que hacen el proceso de envasar. Luego pasa hacia Anita, ella verifica que el peso esté correcto y en la medida correcta. Luego pasa hacia Stephanie, quien coloca los dispensadores, que previamente son cortados. Regina se da cuenta de que todos los envases tengan el jabón al mismo nivel. Luego pasan a las manos de Roy y Olga, que se encargan de etiquetarlos y luego guardarlos. Nosotros estamos compitiendo en la Expoventa, es para ir a Corvo, Argentina, que es el FIE, el Foro Internacional de Emprendedores. Los 25 primeros puestos van a ese foro. Nosotros queremos marcar la diferencia con nuestra empresa en sí, con nuestro trabajo. No usamos productos tóxicos como de otras marcas porque queremos darle calidad a las personas que nos van a comprar y tener el respeto hacia todas las personas, hacia todos los clientes, hacia todos los trabajadores. Las empresas en todo el mundo deberían producir algo, hacerlo con mecanismos que no contaminen el ambiente. Nosotros hacemos un jabón líquido. Este producto no contamina el ambiente. Si haces empresa, primero colaboras con dar más empleo a más personas, a brindar más trabajo y más oportunidades. Llegó la hora de las breves, aquí en Vientos, noticias que vuelan. El 21 de abril se conmemorará el nacimiento de Leonardo da Vinci, y en honor a todas las personas imaginativas y creativas como él, se celebra en varios países el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. La idea se le ocurrió a la publicista Marcy Sigal, quien allá por el 2001 leyó en un periódico que la creatividad estaba en crisis, y como ella pensaba que eso no era cierto, inventó este festejo. Para continuar con esta pachanga creativa, cada 21 de abril se realizan talleres, encuentros musicales, presentaciones de libros, obras de teatro y exposiciones de arte. Pero además, nos invitan a reflexionar que en realidad todos podemos desarrollar la creatividad. Así que acéptalo, eres una persona creativa. Fue en 1988 cuando por primera vez se habló de una isla de basura en el Océano Pacífico Norte, la cual se reúne empujada por distintas corrientes marinas. Al principio creyeron que estaba conformada por microfragmentos de plástico del tamaño de un grano de arroz. Sin embargo, un estudio reciente de la Fundación Ocean Cleanup concluye que el 92% de los desechos son objetos grandes, además de que el tamaño de la isla ha seguido aumentando, y se considera que tiene una extensión de 1.6 millones de kilómetros cuadrados, es decir,
casi alcanza el tamaño de nuestro país. Si bien la situación es preocupante, en Vientos tenemos la certeza de que entre los niños y niñas que nos ven, saldrán los científicos que le den solución a esta problemática mundial. En la sección Dinos te presentamos el video Imaginario Visual. Se trata de una creación colectiva con la técnica del croma, que llevaron a cabo niños y niñas del taller televisivo que se realiza aquí, en tu noticiero. Vamos a verlo. En México, abril es el mes de las niñas y de los niños. Estas son fechas para festejarles, así como para promover su bienestar y sus derechos. Dos de esos derechos son a la educación y a la participación, y fue gracias a la ciencia que Xochitl, de los Altos de Chiapas, construyó un calentador solar. Yo soy una niña normal, alegre, juguetona, enojona. Lo que me hace sentir, bueno, no tan especial, es hacer ciencia, hacer otras actividades que los niños casi no pueden realizar. Bueno, el lugar donde vivo es una zona fría la mayor parte del año. Hay sol que te quema, que no te calienta. Los calentadores que ahorita tenemos son muy caros y hay personas de bajo recurso que no tienen la posibilidad de comprar esos calentadores. Lo que hice es mejor pensar en qué puedo hacer para que las personas de bajos recursos se puedan bañar con agua caliente y no con agua fría. Mi proyecto se llama El Baño Calientito y se trata de hacer un calentador de agua a partir de materiales reciclados de bajo costo, aprovechando la luz solar, y lo tengo en el techo de mi casa. Hace poco me entregaron un reconocimiento por parte del Instituto de Ciencias Nucleares del UNAM a la mujer, que solo se lo dan a personas grandes haciendo la investigación científica y la divulgación científica, y pues hace poco me lo entregaron a mí. Esto pues me hace sentir feliz, me hace sentir contenta, muy feliz. Hay algunas veces que te tienes que retirar de tu familia aunque tú no quieras y quieres estar siempre juntos. Pues yo me preparo investigando y con mi hermano estamos preparando para hacer el nuevo proyecto que queremos hacer, que es de energías renovables. Estoy investigando pues sobre hacer un mismo calentador, pero hacerlo más grande, más amplio. Hay algunas veces que tienes que hacer compras y si no tienes los recursos para comprar, pues ahí es donde desafío tu proyecto. Por eso no es tan fácil hacer investigaciones ni proyectos. Aunque a veces te da un poquito de estrés, de enojo, porque no te salen las cosas que tú quieres hacer, sino que te salen otras cosas que tú no querías hacer, pero también que te salen mejores que las que ibas a hacer. Bueno, yo les mandaría el mensaje que
hagan lo que quieran hacer, que hagan lo que les gusten, que lo gocen, que lo hagan con felicidad, y para los papás que no dejen atrás a sus niños, porque en un futuro para ellos serán un gran orgullo. Por hoy hemos llegado al final de tu noticiero. Si tienes alguna sugerencia, idea o video que nos quieras compartir, no lo dudes y envíalo a info@vientos.tv o a través de nuestra página web. Eso sí, recuerda que nos vemos la siguiente semana con más de Vientos, noticias que vuelan.